el otro componente que forma el cerebro, aparte del encéfalo, son los hemisferios cerebrales, que usted sabe que hay uno del lado derecho y hay otro del lado izquierdo. Entonces, hoy vamos a conversar acerca del encéfalo y la siguiente clase hablaremos del hemisferio y bla. Cuando yo hablo del encéfalo, el encéfalo son varias estructuras, se divide en varias estructuras, ¿no? Entonces, pero la estructura principal, o quizás la estructura más representativa, que más hemos nombrado en relación al diencéfalo, es el tálamo. Se lo hemos nombrado muchísimo en las clases anteriores. Y el resto de estructuras, ese mejor, por favor. Y el resto de estructuras van a derivar, van a nombrarse en relación a su posición con el tálamo. Por ejemplo, una estructura que se encuentra por debajo y hacia atrás del tálamo, encerrado con rojo, se llama epitálamo. Otra estructura que se encuentra hacia adelante y abajo del tálamo la vamos a conocer como hipotálamo, que está encerrada con color amarillo. Y entre el hipo y el epitálamo, una estructura pequeñita que está debajo del tálamo, junto a la zona central, que es el subtálamo. Hay un elemento más que se lo estoy ahí encerrando con el color verde, que se llama metatálamo. El metatálamo, algunos libros dicen que forma parte del tálamo. Otros libros dicen que no forma parte del tálamo, pero siempre va a ser una estructura diencefálica. Nosotros no lo vamos a nombrar como una estructura diencefálica que está relacionada con el tálamo, pero no forma parte del tálamo. Sin embargo, las apariencias y diferencias son las mismas, sin importar cómo usted lo quiera enfocar. ¿Ya? Al metatálamo. Entonces, el encéfalo está formado por esos elementos: tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo y metatálamo. En primer lugar, vamos a conversar acerca del más conocido de todos, que es el tálamo. Cuando yo hablo del tálamo, miren esta imagen. Este es el hemisferio cerebral del lado izquierdo, el hemisferio cerebral del lado derecho. Partiendo del hemisferio cerebral, estas fibras azules que corresponden a la vía piramidal. Que la vía piramidal, cuando llega a esta zona, cuando se encuentra con los núcleos de la base, ¿qué zona es esta? ¿Cómo se llama esta zona de aquí? Por donde pasa la vía piramidal, que se refiere con los núcleos de la base, la cápsula interna, ¿no? Tenemos la cápsula interna aquí. Y conectando el hemisferio cerebral izquierdo con el hemisferio cerebral derecho, esta estructura que está en rojo, que se llama cuerpo calloso. Toda estructura que conecta la parte derecha con la parte izquierda de elementos del sistema nervioso se le llama o se lo nombra como estructura comisural. O sea, una comisura es un conjunto de fibras que conectan el lado izquierdo con el lado derecho del sistema nervioso. La parte izquierda del sistema nervioso con la parte derecha. Entonces, el cuerpo calloso es la estructura comisural más conocida, más representativa, más nombrada. Hay otras que ya vamos luego a conversar. Entonces, en cada hemisferio lo que veo aquí en verde, los núcleos de la base. Este es el núcleo caudado y esto es el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido. Esta estructura redondita azul corresponde al tálamo. Entonces, si usted ve el tálamo, tiene relaciones. Por ejemplo, hacia el lateral se encuentra con esta parte de aquí que digo que es la cápsula interna, ¿verdad? Y más hacia el lateral, estos elementos verdes que corresponden a núcleos de la base, específicamente al núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido, que ahora lo conversaremos más adelante. A medial, este es el tálamo. Mire, a medial mira el tálamo del lado contrario y se conectan ambos tálamos por una especie de puentecito. Hay como un puente que conecta ambos tálamos. Está conectando el tálamo del lado derecho con el tálamo del lado izquierdo. Y si conecta derecho con izquierdo, ¿qué sería la estructura? Comisural. Esa es la comisura talámica o comisura intertalámica. ¿Ya? Adhesión intertalámica también le llaman. Ahora, a medial, la cara que mira al tálamo del lado contrario forma un pequeño espacio. Usted se puede dar cuenta aquí. Este espacio corresponde a un ventrículo cerebral, cavidad dentro de la cabeza que contiene líquido cefalorraquídeo. En este caso sería el tercer ventrículo, ¿ya? Entonces, las paredes laterales del tercer ventrículo corresponden o se llamaría el tálamo, ¿no? Corresponde al tálamo las paredes laterales del tercer ventrículo. Hacia abajo del tálamo ya sabemos, hacia adelante el hipotálamo, hacia atrás el epitálamo y en el centro el subtálamo. Y hacia arriba, el tálamo se relaciona con esto verde, que también es un núcleo de la base, que se llama el núcleo caudado, y este puntito negro, que ya luego conversaremos mejor, que es un fascículo que no llega al tálamo de forma directa, sino que pasa por él, que se llama fórmula.
Y. ¿Ya? Bueno, divide al tálamo, esta letra Y divide al tálamo en tres porciones. Esta de aquí, esta de aquí y esta de acá. Esta estructura en forma de Y se va a conocer como la lámina medular interna. Si hay una lámina medular interna, también debe haber una lámina medular externa, ¿verdad? Entonces, la lámina medular externa del tálamo corresponde a la parte periférica del tálamo. Entonces, la medular interna es la que tiene forma de Y la medular externa es el borde externo del tálamo. Esta lámina medular externa, que sería esta de aquí, esta lámina medular externa, ven que hay un tálamo dibujado, delimita un núcleo del tálamo, o sea, hacia el lateral de la lámina medular externa, yo voy a tener un núcleo talámico. Porque el tálamo no es nada más que un conjunto de núcleos. Entonces, hay un núcleo que está dentro de estas estructuras y hay uno que está por fuera de la lámina medular externa. A este núcleo que está por fuera se conoce como el núcleo reticular del tálamo o núcleo peritalámico. Peritálamo o núcleo reticular del tálamo, así se llama este núcleo. Ahora, ¿cuál es la función de este núcleo? La función es activarse durante el sueño. Cuando se duerme, cuando usted duerme, ese núcleo se activa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Hay fibras que del tálamo van a la corteza, digamos que este es el cerebro. Del tálamo van a la corteza. Y hay otras fibras que de la corteza van al tálamo. Entonces, cuando el núcleo reticular del tálamo se activa, que sucede durante el sueño, el núcleo reticular se activa y bloquea a las fibras tálamo-corticales y corticotalámicas. O sea, el núcleo reticular del tálamo no tiene aferencia ni eferencia. Lo que hace es activarse en el sueño y bloquea las relaciones tálamo-corticales y corticotalámicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que puedan alcanzar bien. Imagínese usted si su cerebro estuviera totalmente activo durante el sueño. Usted hasta una hojita de un árbol que se cae súper lejos no va a poder despertar. ¿Ya? Usted va a estar en una contracción como que estuviera despierto. Generalmente cuando dormimos nosotros es un poquito más difícil despertar. Puede llegar alguien y conversar al lado suyo y quizás usted no se va a despertar. Pueden tocarlo con delicadeza y usted no se va a despertar. Si alguien puede agarrar los bracitos, se va a ver que los bracitos están como wow. ¿Por qué? Porque el núcleo reticular del tálamo bloquea las fibras tálamo-corticales y corticotalámicas con el objetivo de que usted pueda descansar mejor. ¿Ya? El núcleo reticular no tiene aferencia ni eferencia, lo que hace es bloquear esas fibras, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del tálamo en sí. Hablemos de un tálamo, grafiquemos solo un tálamo. Entonces, vuelvo a tener el tálamo, esta que es la lámina medular interna, o tría medular interna talámica, que tiene forma de Y, ¿ya? Que tiene forma de Y. Esta estructura, o esa lámina medular interna, me divide al tálamo en tres porciones. Una porción anterior que está como con azul, una porción media que está de color rojo y una porción lateral que está de color amarillo. Y el tálamo, como ya se lo comento, el tálamo son núcleos. El tálamo es un grupo, es full núcleos hechos una sola masa. O sea, el tálamo está repleto de núcleos. Vamos a conversar de los núcleos del tálamo. Ya hablamos del peritálamo, ahora vamos a hablar del resto. Los primeros núcleos que vamos a conversar son unos núcleos que se encuentran aquí en la lámina medular interna. En la lámina medular interna están los núcleos. Estos núcleos se conocen o se llaman núcleos intralaminares del tálamo. Así se llaman. Núcleos intralaminares del tálamo. Dentro de los núcleos intralaminares del tálamo, los dos más importantes, los más conocidos son estos de aquí, el centro mediano y el páramo fascicular. ¿Ya? De cada núcleo, salvo el peritálamo, vamos a hablar aferencias y eferencias, ¿ya? Y una función macro, una función general. ¿Cuál es la aferencia de los núcleos intralaminares del tálamo? Una aferencia está relacionada íntimamente con el SARA, con la sustancia reticular, también llamada SARA, sistema activador reticular ascendente. ¿Ya? Entonces, los núcleos intralaminares del tálamo se relacionan íntimamente con la sustancia reticular. Parece que la sustancia reticular tiene que ver con el sueño y la vigilia. Y la sustancia reticular tenía un circuito. ¿Cuál era el circuito de la sustancia reticular? ¿Por dónde circulaba? Por el tronco. Después del tronco, ¿dónde se iba? A este elemento, al diencéfalo. Y de ahí se iba a la corteza. Cuando llegaba al diencéfalo, no va a cualquier estructura del diencéfalo, va principalmente a dos. El tálamo, que es el que estamos conversando, y el hipotálamo, que vamos a conversar después. Ahora que ya
llega uno de esas zonas del tálamo que llega es a los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces, si queremos graficar en el muñequito que está a la derecha, la sustancia reticular que forma un haz que se llama tracto tegmental central. Acuérdese usted que pasa por el tronco, luego llega al diencéfalo y del diencéfalo se lleva toda la corteza. Entonces, la aferencia de los núcleos intralaminares del tálamo, lo que le llega sería el fascículo del tracto tegmental central. Le llega el tracto tegmental central. ¿A dónde? A los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Qué más llegaba a los núcleos intralaminares del tálamo? A ver si usted se acuerda. Ya va a dar un examen el fin de semana, entonces tiene que recordar eso. Ya lo mismo. ¿Qué más llega aquí a los núcleos intralaminares del tálamo? ¿Qué tipo de fibra llega? La sensibilidad superficial. ¿Qué corresponde a la sensibilidad superficial? ¿Qué no nos evaluamos en la sensibilidad superficial? ¿Qué evaluamos? Dolor, ¿qué más? Temperatura. Tacto grueso, ¿y qué más? No, el tacto fino es profundo. Temperatura. Dolor, tacto grueso y temperatura. Dolor, tacto grueso y temperatura. Y las fibras del dolor tienen dos tipos de fibras. ¿Cuáles son los tipos de fibras del dolor? Yo ahorita no puedo estar con esa así. ¿Ustedes hablan lo mismo? Pero yo ya les di una regla en primer día de clase que no pueden rellenar estos huecos, ¿se acuerdan? Es la última vez que haces eso. Ya lo conversamos en la clase, es un invento mío. ¿Ya? A ver, recuerden, ¿cuáles son los tipos de fibras del dolor que hay? No, del dolor, existen dos tipos de fibras, una que son rápidas y otras que son lentas. ¿Cuáles son? A ver, A delta es una, esas son las rápidas, y las lentas son las fibras tipo C. ¿Ya? Las fibras tipo C. Entonces, acuérdense usted, las A delta formaban, y las fibras tipo C formaban el circuito espino, retículo, tálamo, cortical, que es la vía desagradable del dolor. Entonces, el fascículo espino-talámico, que luego forma el lemnisco espinal, acuérdense usted, lo vamos a hacer con negro, se desprende para formar la vía espino-retículo, se une a la sustancia reticular que ya hemos conversado, y va también al tálamo. Si son las fibras A delta, esas fibras A delta son las que llegan aquí a los núcleos intralaminares del tálamo. Y de ahí se van a toda la corteza cerebral también. Para que usted se despierte porque le está provocando algo de dolor, se está quemando, le están hincando, lo están pellizcando o algo. Y aparte van al sistema límbico para darle el sentimiento al dolor. ¿Sí? La sensación desagradable del dolor, que el dolor no le gusta, usted no quiera tener dolor. O lo contrario, que quizás le agrada ese dolor por alguna característica que tenga, ¿no? Que pusimos el ejemplo de que vamos al gimnasio y al otro día siento dolor y ese dolor me da tranquilidad porque me hace pensar a mí que he hecho bien el ejercicio y por eso me duele. Entonces esa sensación sentimental del dolor está dada gracias a esta fibra espino-retículo tálamo cortical que se relaciona con las fibras A delta. Ya pasan por los núcleos intralaminares. Entonces los núcleos intralaminares del tálamo llega el tracto tegmental central y la porción A delta del fascículo espino-retículo tálamo cortical y luego se va a la corteza, ¿no? Y la eferencia de estos núcleos serían hacia la corteza cerebral. ¿Alguna pregunta aquí? Ya hablamos de los núcleos intralaminares del tálamo, ahora hablemos del resto. En la parte medial con rojo, ya, aquí en la parte medial con rojo, yo tengo núcleos también. ¿Qué núcleos tengo en la parte medial? Porque parece que el tálamo tiene la porción anterior, media y lateral. En la porción media yo tengo núcleos. El núcleo ventromedial del tálamo, el núcleo dorso-medial del tálamo y los núcleos de la línea media. Tengo tres grupos nucleares ahí: ventromedial, dorsomedial y núcleo de la línea media. Esos núcleos, los tres grupos, tanto el dorsomedial, el ventromedial como el núcleo de la línea media, tienen las mismas aferencias y eferencias. Comparten la aferencia y la deferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira el gráfico de la derecha. El núcleo dorsomedial del tálamo, el ventromedial y los núcleos de la línea media reciben fibras del lóbulo frontal y también reciben fibras del lóbulo límbico. La eferencia que vamos a hacer con rojo son también hacia el lóbulo frontal
y también hacia el lóbulo límbico, o sea, la aferencia y la eferencia de estos núcleos es la misma. Reciben fibras del lóbulo frontal y el lóbulo límbico y envían fibras hacia el lóbulo frontal y el lóbulo límbico. ¿Para qué? Acuérdense del lóbulo límbico, ¿qué era? ¿Cuál era la función del lóbulo límbico? Emociones y sentimientos, pero no controlados, no regulados, deseos simplemente de algo, ¿no? Era que yo le respondía, le decía que era como el diablito que le dice a usted que haga eso porque usted quiere hacer eso. Y el lóbulo frontal, en su porción prefrontal, ¿a qué correspondía? ¿Cuál era la función de esa zona del lóbulo frontal? Era el juicio, la personalidad, todo lo contrario. Ahí se encuentran todos sus valores, todas las enseñanzas que le han dado sus padres, sus cuidadores. Es decir, es como que el angelito que nos dice a nosotros qué es lo correcto, aunque no siempre lo correcto sea lo que más nos gusta. Entonces, pero hay una relación, ¿no? Generalmente siempre actuamos con el angelito. Usted quiere hacer algo malo, pero luego usted lo compensa con sus valores y pasa. Pero hay veces que sí actuamos también con deseos, con impulsos. Cuando es algo que creemos que no nos va a dar un problema tan serio, podemos hacerlo. No sé, qué sé yo, usted no asiste a una clase que quizás no es tan importante, o quizás usted dice, no, yo siempre he ido a clases, el doctor creo que hoy solamente iba a explicar algo, puedo faltar, porque tengo una reunión con mi mejor amigo que no lo hace años, creo que hoy sí puedo faltar, y quizás falta, quizás no, o sea, si hacemos un análisis muy bueno de algo, puede ser que triunfe el deseo y no la parte lógica, ¿no? La gran mayoría de veces siempre triunfa la parte lógica. Entonces, esa relación, ese nexo entre lo que yo quiero y si está bien o mal, usted tiene que irlo consensuando con su mente, se hace gracias a los núcleos de la porción medial del tálamo. O sea, el núcleo de la porción medial del tálamo dice, no sé, qué sé yo le decía, no, se caen $10 y por un momento quizás usted piense coger, ¿ya? Entonces eso es un pensamiento límbico. Le llega la señal a la parte medial del tálamo, pero usted luego el núcleo medial manda la señal al lóbulo frontal, y el lóbulo frontal le dice, hey, lóbulo frontal, mira, el sistema límbico dice que quiere coger ese dinero porque le faltan $10 para comprarse algo. ¿Qué opina? El lóbulo frontal dice, no, eso es robar, no, eso son los $10. Igual es robar, así se 10 centavos, si se lo quita a alguien sin que lo sepa, eso se llama robar. Entonces hace el análisis, y el mismo lóbulo frontal luego responde y hace el tiene que hacer un análisis entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, y ese análisis se hace por medio del tálamo. Parece que nada puede llegar a la corteza si no pasa por el tálamo, porque casi nada puede llegar a la corteza si no pasa por el tálamo, incluso las conexiones mismas de la corteza. Entonces la porción medial del tálamo hace eso. ¿Qué más llegaba a la porción medial del tálamo? Un núcleo dorsomedial lo hemos nombrado. ¿Qué más llegaba? Ya hablamos de las fibras A delta que llegan a los núcleos intralaminares. ¿Qué fibras nos faltaban? Las fibras tipo C. Acuérdese usted que las fibras tipo C también forman el circuito espino, retículo, tálamo cortical. Pero las fibras tipo C son más crónicas, son las responsables del dolor crónico. La fibromialgia, que es un dolor terrible que sienten los pacientes que le duele la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Ya, la hernia de disco, que puede llegar a doler por años a los pacientes. La neuropatía diabética, que puede provocar dolores por años a los pacientes diabéticos. O sea, esos dolores crónicos ya tienen otra característica, ya tienen otra denotación. Entonces, esos dolores crónicos no pasan por los núcleos intralaminares, sino que asimismo el epíteto espinal se desvía para formar la vía espino, retículo, tálamo cortical, pero las que son fibras tipo C van a llegar a la porción medial del tálamo también. Es decir, a la porción medial del tálamo le llega, ya sabe usted, lóbulo frontal, sistema límbico. Y también le llegan las fibras espino, retículo, talámicas, principalmente las tipo C. ¿Y qué sale? ¿Cuál es la eferencia? Pues lo que acabamos de ver acá, ¿no? Y ahí se va hacia el lóbulo límbico también. Porque acuérdense que eso tiene relación con el lóbulo límbico, y por eso conversábamos que el dolor con una persona que está deprimida, triste, etc., el dolor puede cronificarse y ser de difícil tratamiento. No es lo mismo manejar el dolor en alguien feliz que manejar el dolor en alguien que está triste, que tiene problemas, que está ansioso. Ahí el dolor es mucho más difícil de tratar. ¿Claro? Entonces, esas son las aferencias y inferencias de los núcleos de la línea media. ¿Alguna pregunta? Ya son más de las 5:15, ya no cuentan. Aferencias y inferencias de la porción de la línea media. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y por último vamos a ver la porción amarilla. Esa porción amarilla corresponde
sería la porción lateral del tálamo, ¿ya? La porción lateral del tálamo. La porción lateral, la que se relaciona con la cápsula interna, con los núcleos de la base, que ya conversamos, esa porción lateral se divide en dos porciones. Así como que la porción lateral estuviera así agachadita, ¿no? Entonces tiene un vientre en la porción ventral, la de abajo en la porción ventral, y la parte de atrás tiene un dorso en la porción dorsal. ¿Ya? Porque el tálamo, como está cortadito, se lo ve como que fuera un animalito. Acuérdense que nosotros no tenemos vientre y dorso porque estamos en bifedestación. También el tálamo es como que estuviera cortadito. Entonces la parte de abajo es la porción ventral y la parte de arriba es la porción dorsal. En la porción dorsal de la parte lateral del tálamo tenemos, mira, el núcleo lateral dorsal, al núcleo lateral posterior, y este núcleo grandote que alguien una vez lo vio y le dijo que parece una almohada, el núcleo pulvinar. Pulvina significa almohada, ¿ya? Pulvinar se llama así. Esa es la porción dorsal de la parte lateral del tálamo, ¿ya? Y la porción ventral de la parte, o la porción lateral lateral del tálamo, tenemos aquí el núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior se divide en tres porciones: el ventral posterior y lateral, el ventral posterior y medial y el ventral intermedio. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces la porción lateral tiene esos núcleos: porción ventral, porción dorsal, y la porción dorsal, lateral posterior y pulvinar, y la porción ventral, ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior, con estos tres componentes, que es el ventral posterior lateral, el ventral posterior medial y el ventral intermedio. Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud o algo. Vamos a hablar del núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal. Los dos tienen la misma aferencia y eferencia, ¿ya? Los dos trabajan juntitos, tanto el núcleo anterior del tálamo como el núcleo lateral dorsal. Hay un fascículo que viene del hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo es una estructura que está en la profundidad del lóbulo temporal, y del hipocampo, que viene del hipocampo, que está en la profundidad del lóbulo temporal. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo habíamos medio conversado? ¿Cuál es la función del hipocampo? La memoria, ¿no? Entonces el hipocampo tiene que ver con la memoria. Ya luego hablaremos de la memoria. Y es la estructura neuroanatómica que se daña en una enfermedad de los niños que se olvidan de las cosas y tienen problemas de memoria. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces el hipocampo tiene que ver con la memoria y emite un fascículo que va a tener que ver con la memoria, que sale del hipocampo y se va al hipotálamo. Por eso se llama fascículo hipocampo hipotalámico. Pues claro, pero no hemos hablado del hipotálamo, sí. Pero es que ya le voy a comentar algo. Ese fascículo que viene del hipocampo y se va hacia el hipotálamo también se conoce como fornix. ¿Se acuerdan que le dije que está en la parte superior del tálamo? Ese es el fornix, o fascículo hipocampo hipotalámico. Luego veremos que hay un señor que se llamaba Puppets. Él describió un circuito con ese fascículo para ver cómo, y él describió cómo la memoria actuaba, cómo es que se veía la memoria. Eso lo vamos a ver cuando hablamos del sistema límbico. Entonces, ese fascículo hipocampo hipotalámico que nace del hipocampo y llega aquí al hipotálamo, esta porción que está aquí abajo del hipotálamo, que se llama cuerpo mamilar, en una porción del hipotálamo, de aquí ese fascículo va a dirigirse hacia el tálamo, hacia el núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo. Llega aquí al cuerpo mamilar y envía un fascículo. Entonces, como va del cuerpo mamilar al tálamo, entonces la aferencia del núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal es el fascículo mamilo-talámico. ¿Ya? Se llama fascículo mamilo-talámico, porque viene del cuerpo mamilar. ¿Ya? Por un circuito que se llama circuito de Watts. ¿Qué más llega a este núcleo? También le llegan unos elementos de aquí, de la parte anterior-inferior del cerebro, que se llama área septal. Le llegan también aquí al núcleo anterior del tálamo y al núcleo lateral dorsal. Entonces ese es el fascículo septotalámico, porque viene en un área que se llama área septal. Está en el cerebro, que ya luego lo vamos a conversar aquí a 2 clases. Bueno, 3, para la siguiente son las 2. Entonces, aferencia, el mamilo talámico y el septotalámico. Ahora, ¿cuál es la eferencia? Vamos a hacer con color negro. La eferencia de aquí del núcleo se van a ir a esta zona del cerebro que se conoce como cíngulo, que forma parte del sistema límbico.
Entonces la eferencia del núcleo anterior y del núcleo lateral dorsal, un fascículo que se llama tálamo cíngulo. Usted sabe que vale, son núcleos de tálamo que estamos conversando hacia esa porción del cerebro que se llama cíngulo. Y la otra eferencia es que de este mismo núcleo se va a ir a este elemento que ya le había enviado una aferencia. ¿Cómo se llama este elemento que está aquí del hipotálamo? ¿Cómo se llama? Cuerpo mapilar, ¿no? Entonces, le recibe y le envía. Entonces, como envía, la eferencia sería el fascículo tálamo mamilar. Entonces, recibe mamilo talámico y septotalámico y envía tálamo cíngulo y tálamo mamilar. ¿Ya? Y al final hablamos de la función completa de cada uno de lo que estamos conversando. Ya puede hacer cuenta de que tiene que haber con la memoria. Porque si participó el hipocampo, que forma parte de ese elemento fórmico, pues quiere decir que hay algo que ver con la memoria ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, aferencia y eferencia del núcleo anterior y del núcleo lateral dorsal. Al final hay una diapositiva que está núcleo, eferencia, así como lo hicimos en paso superior. En lo de los nervios craneales, y ahí yo se los paso después para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Aquí más que todo lo que tienen que con el gráfico se les puede entender un poquito mejor. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo? Entonces, miren, hasta ahora hemos conversado acerca del núcleo intralaminar, del núcleo de la línea media, que son varios, el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal. Los cuatro tienen la misma función, los cuatro tienen función límbica. Esa es su función límbica, tiene que ver con emociones, sentimientos. Por eso los cuatro se les llama también el tálamo límbico, porque es una de las grandes funciones del tálamo, función límbica. Y le llaman el tálamo límbico. Entonces, ¿quiénes son los elementos que forman el tálamo límbico? Los intralaminares, el núcleo de la línea media, el ventromedial, el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo. ¿Ya? Entonces forman parte del tálamo límbico. Ahora, hay dos núcleos acá. El lateral posterior y el pulvinar. Estos dos núcleos son núcleos de asociación del tálamo. Sirven para asociar. Entonces, aferencia y eferencia de ese núcleo son todo. Todo les llega, todo les sale. Todos los fibras, todos los núcleos, todos los elementos, todos llegan ahí y hacia todos lados se dirigen esos fascículos. Porque son fascículos de asociación. ¿Ya? Son núcleos, pero de asociación. El lateral posterior y el pulvinar son núcleos que asocian. Ya, si usted quiere asociar, qué sé yo, quiere escribir lo que ve. Entonces, yo estoy viendo, no sé, un proyector. Estoy viendo un proyector. Estoy asociando lo que veo y ahora lo estoy escribiendo. Esa asociación se hace gracias a estos núcleos. Estos núcleos se encargan de asociar. Esa es prácticamente su función y aferencia y eferencia sería todo. Vamos a ver primero el núcleo de la porción ventral. En la porción ventral yo tengo ventral anterior, lateral y ventral posterior. Ahora, en el núcleo ventral anterior y en el núcleo ventral lateral, al núcleo ventral lateral yo lo divido en dos porciones, porción anterior y porción posterior. ¿Ya? El núcleo ventral lateral yo lo divido en porción anterior y porción posterior. ¿Por qué? Porque lo que llega al núcleo ventral anterior también le va a llegar a la porción anterior del núcleo ventral lateral. Mientras que en la porción posterior del núcleo ventral lateral esa sí es solita. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, ¿qué llega al núcleo ventral anterior y a la porción anterior del núcleo ventral lateral? Porque mira, que puse la señal, te la paso un poco. Acuérdense usted que al lateral, ¿se acuerdan que al lateral teníamos la cápsula interna y esto, ¿cómo se llamaba? Los núcleos de la base, ¿no? Los núcleos de la base. Y estos núcleos de la base de aquí forman algo que se llama el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y por el globo pálido. Este globo pálido de aquí envía fibras al tálamo. ¿Ya? El globo pálido envía fibras al tálamo. Entonces, este globo pálido envía fibras al tálamo. ¿Cómo se van a llamar esas fibras? Pálido-talámicas. Entonces, son fibras pálido-talámicas. ¿Hacia dónde llegan las fibras pálido-talámicas? Llegan aquí, al núcleo ventral anterior del tálamo y a la porción anterior del núcleo ventral lateral. ¿Ya? Entonces, la aferencia del núcleo ventral anterior del tálamo y la porción anterior del núcleo ventral lateral son las fibras pálido-talámicas. Esa es la aferencia. ¿Ya? Y ahora miren, que ya está llegando, ya lo sabemos a qué núcleo llega. Y de aquí este núcleo
me envía fibras hacia el lóbulo frontal, hacia todo el lóbulo frontal. Entonces, mire, las fibras llegan aquí y de ahí va hacia todo el lóbulo frontal. Me refiero entonces, si hablo de todo el lóbulo frontal, área 4, área 6 y la porción prefrontal. Acuérdense que área 4 y área 6 en la parte de atrás del lóbulo frontal, pero adelante queda otra zona que se llama zona prefrontal. Entonces, esto es el núcleo ventral anterior. El ventral lateral envía fibra a todo el lóbulo frontal, incluye área 4 y área 6 y la porción prefrontal que luego conversaremos por eso nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta? Ahora, ¿qué onda con la porción posterior del núcleo ventral lateral? Esto de aquí. La porción posterior del núcleo ventral lateral. ¿Qué llega y hacia dónde envía? La porción posterior del núcleo ventral lateral se relaciona con el cerebelo. ¿Cuáles eran los núcleos del cerebelo que se relacionaban con el tálamo? ¿Se acuerdan ustedes? El fastillo no. El fastillo emitía las fibras cerebelo, fastillo, vestíbulo espinales, que no tiene nada que ver con el tálamo. Cerebelo, fastillo, vestíbulo, retículo espinales, oponto retículo espinales, que no tiene nada que ver con el tálamo. Y emitía también el fascículo nuclear medial, que tampoco tiene que ver con el tálamo. ¿Qué núcleo sí se relaciona con el tálamo? El dental. El dentado era uno, ¿y cuál es el otro? El interpósito interpuesto, porque yo decía que se formaban las fibras cerebelo, dento, rubro, tálamo, corticales. O cerebelo, dento, tálamo, corticales, tratando de núcleo rojo. O el interpósito también. Cerebelo, interpósito, rubro, tálamo, corticales. O cerebelo, interpósito, tálamo, corticales. ¿Ya? Entonces formaban esas fibras en donde tiene que ver el tálamo. Entonces, esos dos núcleos, tanto el dentado como el interpósito, pasaban por el tálamo. A veces andaban en el núcleo rojo, a veces no. Entonces, estas fibras de aquí del cerebelo, sea la cerebelo dentro o la cerebelo interpósito, algunas van por el núcleo rojo y de ahí van al tálamo, u otras se saltan y van directamente al tálamo, pero ambas tienen que ir al tálamo. Ahora, ¿a qué porción del tálamo llega el cerebelo? En la porción posterior del núcleo ventral lateral. ¿Ya? Aquí dirían la cerebelo interpósito o cerebelo dentro, ya sea rubro tálamo o solo tálamo cortical. ¿Ya? ¿Y de aquí hacia dónde se va? ¿Cuál sería la eferencia? Se va al área 4 y al área 6. No van al lóbulo prefrontal. O sea, la porción posterior del núcleo ventral lateral que recibe fibras del cerebelo, el núcleo dentado y el núcleo interpósito, envía sus fibras al lóbulo frontal, pero solo área 6 principalmente y secundariamente el área 4. Pero es para tono muscular y para coordinación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algo? Vamos a claro por favor. Y por último tenemos la porción posterior, el núcleo ventral posterior, que se divide posterolateral y posteromedial. Ahora pregunto, acuérdese usted, ¿qué llegaba al núcleo ventral posterolateral del tálamo? ¿Ya? ¿No? Ya, pero ¿qué fascículo llegaba? Al núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Cuál era el fascículo que llegaba? Los espinotalámicos, pero juntos. ¿Cómo se llaman los espinotalámicos? El disco espinal. Llega el disco espinal y ¿qué más llegaba? El disco medial. Entonces, la aferencia del núcleo ventral posterolateral del tálamo, que ya lo hemos conversado, eso ya lo vimos, llega el disco espinal y el disco medial. ¿Ya? ¿Y qué llegaba al núcleo ventral posteromedial del tálamo? ¿Qué elemento nos falta? El lateral no llega al tálamo, el lateral llega al cuerpo geniculado por medio del folículo inferior y por medio del brazo puntival inferior. ¿Cuál? El disco trigeminal. Ese sí pasa por el tálamo, el disco trigeminal. ¿Y qué más llegaba al núcleo ventral posteromedial? El del gusto. ¿Cómo se llamaba? El fascículo solitario. Llega el disco trigeminal y el fascículo solitario. Entonces esa es la aferencia del ventral posterolateral y la aferencia del ventral posteromedial. ¿Y de aquí hacia dónde se iban las fibras? Y ahora las dos, ¿hacia dónde se iban? Hacia la corteza cerebral. ¿Qué área? ¿Cuál es el área sensitiva? El área 3-1-2. Se va al área 3-1-2 de Brodmann. Que si usted recuerda, aquí está el cerebro,
el lóbulo parietal, esta sería el área 3, esta sería el área 3, 1, 2. Ahora, ¿cómo llega? El fascículo solitario, es decir, el del busto, el que tiene que ver con el busto, llega a la parte más inferior, es un área que se llama el área 43, ¿ya? El del busto llega a la parte más inferior del área 312, que es un área que se llama área 43 del otro. Y de ahí, recuerde usted, en los músculos sensitivos, ¿no? La cabecita, los bracitos, el cuerpo y las piernas. Entonces, de abajo hacia arriba, ¿quién llegaría primero? ¿Cuál es el lemnisco que se encarga de la sensibilidad de la cara? El lemnisco trigeminal. Entonces, por encima del área 43, donde llega el fascículo solitario, está el lemnisco trigeminal. Y de ahí más arriba ya sería el lemnisco espinal con el lemnisco medial. ¿Ya? Porque tiene la representación del cuerpo. Entonces, el lemnisco trigeminal es para la cara y el lemnisco espinal y el lemnisco medial es para el cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algo? Ahora entonces, ya conocimos al tálamo límbico. Ahora ya conocemos al tálamo límbico. Acuérdense que el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral se articulan con facilidad. El núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral se relacionan con los núcleos de la base, se relacionan con el cerebelo, que son motores. Entonces el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral corresponden al tálamo motor. O sea, las dos grandes funciones del tálamo hasta ahora son límbica y motora. Y por último, tengo al núcleo ventral posterolateral y posteromedial que tiene que ver con sensibilidad, no lemnisco, fascículo solitario. Entonces eso corresponde al tálamo sensitivo. Entonces tengo tres grandes funciones en el tálamo: límbicas con los núcleos que están ahí, motora con los núcleos que están ahí y sensitiva con los núcleos que están ahí. Nos faltaría que sea una cuarta función que es de asociación, ¿ya? Que la hacen estos núcleos. Doctor, ¿y el ventral intermedio qué onda? El ventral intermedio se ha visto que es un núcleo que tiene que ver con el mix, ¿no? Es tanto motor como sensitivo. Pero se ha descubierto que ese núcleo tiene que ver con el movimiento anormal en la enfermedad de Parkinson. Por eso, ese núcleo ventral intermedio es uno de los núcleos target objetivo en la cirugía de Parkinson. Entonces, cuando hay un paciente con Parkinson de difícil control, que el fármaco no mejora, o que mejora muy poco, que tiene muchos efectos adversos con los fármacos, se puede optar, después de varios pasos, ¿no? Se puede optar por la cirugía de Parkinson. Entonces, dentro de la cirugía de Parkinson está bloquear los núcleos que tengan que ver con la sintomatología del Parkinson o regular esos núcleos. Uno de esos núcleos objetivos es el núcleo ventral intermedio del tálamo, ¿ya? Es uno de los núcleos objetivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, algo? Listo, ahí está el resumen que le había dicho, que ya luego se lo comparto. Es lo mismo que hemos conversado, solamente que hizo resumen. ¿Hasta aquí una pregunta? Bien, vamos a hablar del hipotálamo. Ya tenemos el tálamo, ahora conversar más acerca del hipotálamo. Con respecto a la ubicación, me parece que el hipotálamo se encontraba por debajo y hacia adelante del tálamo. Entonces, si este corte queremos hablar por debajo y hacia adelante, vamos a ver nosotros al hipotálamo. Aquí estaríamos viendo el hipotálamo de frente, ¿no? Nosotros llamamos corte coronal. Y aquí estaría de ladito, que nosotros llamamos corte sagital. Entonces, de frente yo más o menos lo tengo así, el tálamo está aquí abajito, hace como una bolsita, en el centro tiene como un apéndice, como una proyección, que es la proyección que se relaciona con la glándula hipófisis, y luego tenemos el hipotálamo del otro lado. Tiene más o menos un aspecto, el hipotálamo, visto de frente. Ahora, si usted se da cuenta, el hipotálamo también forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Entonces, el tercer ventrículo, su pared lateral, sería principalmente los tálamos y en segundo lugar los hipotálamos. O sea, el tercer ventrículo está entre esos elementos. Los tálamos principalmente y el hipotálamo en segundo lugar. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ver el hipotálamo de lado, de ladito, sería esta zona de aquí. ¿Ya? Sería esta zona de aquí que está como en color amarillo. Miren, este es el tálamo. Aquí está la comisura intertalámica, comisura talámica, y este es el surco que separa el tálamo del hipotálamo, que lo vemos aquí, en color amarillo, pintado en color amarillo, ¿no? Miren la relación que tiene con la glándula hipófisis. Ahora, el hipotálamo tiene aferencias, eferencias y muchas funciones. Aferencias, eferencias y muchas funciones. Hablemos de unas cuantas aferencias. Por ejemplo, una aferencia importante del hipotálamo es
fibras córtico-hipotalámicas, la corteza cerebral. Estas fibras córtico-hipotalámicas pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. Parece que la cápsula interna era como una vena. En la rodilla pasa el fascículo geniculado, por el brazo posterior, a ver si te pasa la vía corticoespinal, pasan los lentiscos que habíamos conversado, el lentisco espinal, el lentisco medial, pasan por ahí también. Luego veremos otros elementos. Pero por el brazo anterior no hemos conversado mucho. Por el brazo anterior de la cápsula interna, ¿qué baja? Por ejemplo, bajan las fibras córtico-hipotalámicas. También bajan las fibras frontopontinas. ¿Se acuerdan ustedes que son las que van a ir a los núcleos pontinos? Ponga bien la carita. Las que van a ir a los núcleos pontinos para formar el fascículo córtico, pons, cerebelo, bla, bla, bla. Ya, esas fibras del lóbulo frontal bajan por el brazo anterior de la cápsula interna y esta también, ¿ya? ¿Qué otra aferencia tenemos? Mira, el fornix. Otra vez nombramos al fornix. El fornix es un fascículo que, como ya se lo nombré, va del hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y llega al hipotálamo. Ya, llega al hipotálamo. O sea, es el que usted ve aquí de color naranja. Tiene este fascículo, nace en el hipocampo, sigue, da la vuelta, pasa por encima del tálamo, por eso usted que es la relación superior del tálamo. Entonces pasa por encima del tálamo y llega hacia un núcleo del hipotálamo que se llama el núcleo mamilar. Núcleo mamilar. También llega a la región preóptica del hipotálamo, que ya lo voy a conversar. Entonces llega al núcleo mamilar y es una aferencia muy importante. El fornix o fascículo hipocampo hipotalámico tiene que ver con la memoria. Entonces el hipotálamo tiene que ver con la memoria también, ¿no? Tenemos otro fascículo que se llama el fascículo amígdalo-hipotalámico, que viene de la amígdala. La amígdala es un elemento de lo que está dentro del lóbulo temporal que tiene que ver con el sistema límbico. Incluso aquí lo estamos viendo de color rojo, ¿no? Por aquí más o menos está la representación de la amígdala, ¿ya? La amígdala también envía fibras hacia el hipotálamo. Luego veremos que son dos tipos de fibras que tienen nombres especiales, terminales, etc. La amígdala, que forma parte del sistema límbico, se encarga de la parte sentimental de los recuerdos. O sea, yo recuerdo por hipocampo, pero le doy sentimiento al recuerdo por amígdala. ¿Qué sé yo? Quiero activar el hipocampo. Me acuerdo que cuando yo era pequeño jugaba con en Navidad, me iba a jugar con mis primos y mis tías en la casa de mi abuelo. Eso es algo de hipocampo. ¿Ustedes entienden? Es algo de hipocampo porque estoy recordando. O sea, el hipocampo me hace recordar eso. Pero la amígdala, el complejo nuclear amigdalino, le pone el sentimiento al recuerdo. Entonces ahí usted dice, por hipocampo, yo cuando era pequeño, en Navidad, jugaba en la casa de mi abuelo con mis primos, y luego viene la amígdala. Y era un momento muy alegre, muy feliz, lamentablemente ya no se puede, porque ya las cosas han cambiado, bla, bla, bla. Pero todo lo contrario, puede ser algo negativo, ¿no? Y era súper malo para mí, porque mis primos me hacían muy, me golpeaban, y a mí no me gustaba, y bueno, ahorita por lo menos estoy más tranquilo, porque ya como se casaron, ya ni lo veo, qué sé yo. O sea, puede ser algo negativo, puede ser algo positivo, la cosa es que usted le da sentimiento al recuerdo. Le da sentimiento al recuerdo gracias a la amígdala de los sentimientos. Y mire cómo la amígdala se relaciona con el hipotálamo, ¿no? El fascículo amígdalo hipotalámico, que luego veremos que tienen nombres especiales y tienen trayectos especiales. Otra aferencia del hipotálamo es algo que se llama la estría medular. La estría medular es un fascículo que tiene que ver con el hipotálamo, que ya lo vamos a conocer un poquito mejor, que tiene que ver con el hipotálamo, y que luego del hipotálamo llega a través del área septal, que ya habíamos conversado, ¿se acuerdan ustedes? Llega a través del área septal, llega a través de la vía olfatoria también este fascículo, estría medular. O sea, la vía olfatoria, la olfacción, el área septal que está por aquí también. Esos elementos se dirigen hacia una parte del hipotálamo que se conoce como área preóptica del hipotálamo, ¿ya? Entonces se dirigen hacia el área preóptica del hipotálamo. Y de aquí se va otro elemento que ya vamos a conversar que se llama la avénula. Ya luego lo conversaremos. Entonces miren como la vía olfatoria y el área septal, que son límbicos, se dirigen hacia el área preóptica del hipotálamo, por ende una aferencia del hipotálamo. Y eso ayuda a que el olfato tenga características límbicas. Usted puede desarrollar un sentimiento oliendo algo. Usted huele y dice, uy, ese es el olor de, no sé, ese olor igualito a un amigo que yo tenía en una empresa de perfume, él usaba, y usted trae un recuerdo positivo o negativo. Entonces el olfato le puede evocar un sentimiento positivo o negativo. Usted se acuerda de no sé quién, que le dice no sé qué cosa.
le sale algo negativo, pero el olfato puede evocarlo, porque, o sea, todo tiene que tener un porqué en el sistema nervioso, no es porque sí. Entonces, si el olfato me evoca un sentimiento, es porque el olfato tiene que ver con la vía límbica que es el sentimiento. Y una forma es por medio de este elemento que se llama el estrella neural. La vía olfatoria, el área central, manda señal hacia el hipotálamo, la porción preóptica del hipotálamo. Y luego ya veremos cómo el fascículo sigue. Hay otro fascículo que también es aferencia del hipotálamo, que realmente es aferencia y eferencia, que es el fascículo prosencefálico medial. El fascículo prosencefálico medial, así mismo, mire usted, recibe fibras del núcleo cumbens, que ya lo vamos a conocer, este núcleo. El núcleo cumbens es el núcleo de las adicciones, también es lindo. El núcleo cumbens es el núcleo de las adicciones. Adicciones a drogas, adicciones a determinadas sustancias, pero también hay otro tipo de adicciones. No hay adicciones, por ejemplo, a algún tipo de deporte. Hay gente que no va al gimnasio, se enferma. Ya se hace adicto al gimnasio, tiene que ir a hacer ejercicio. O algún deporte, por ejemplo. Eso crea una adicción. No es una adicción no tan grave como la adicción a la droga, pero es una adicción. Como hay personas que crean adicciones a la pareja, ¿no? Los dejan, se matan, o van y quieren matar a la pareja, matan a la actual pareja de su pareja. O sea, eso pasa, eso sucede. ¿Por qué? Porque crean una adicción a esa relación sentimental o a la situación, yo qué sé. O sea, pero hay una adicción. Cualquier tipo de adicción que usted tenga, controlable o no, está regulada por este núcleo que se llama el núcleo accumbens, que ya lo vamos a conocer cuando hablamos del sistema límbico. También tenemos el área central, el núcleo accumbens y el área central, que ya hemos hablado mucho. Estos envían un fascículo hacia el tálamo. Y ese fascículo se llama el fascículo prosencefálico medial. Entonces usted ya sabe que el fascículo prosencefálico medial tiene que ver con las adicciones. Ya ve como el hipotálamo tiene que ver con muchas cosas. Y la última aferencia del hipotálamo es el fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal dorsal es un fascículo que va del hipotálamo, vamos a poner con rojo, va del hipotálamo y se dirige hacia el tronco encefálico y en la médula también, para relacionarse con los núcleos del sistema nervioso autónomo. Va primero a la sustancia reticular y por medio de la sustancia reticular se va hacia los núcleos del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Entonces, mire usted que el sistema, el hipotálamo es muy límbico, no tiene que ver mucho con emociones y sentimientos. Entonces, gracias a esta relación que tiene el hipotálamo con la sustancia reticular y luego con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, es que usted los sentimientos le puede dar manifestaciones neurovegetativas. Por ejemplo, manifestaciones neurovegetativas de los nervios craneales. ¿Cuál es usted? El llanto. ¿Cuál es usted? La producción de saliva, con el núcleo salival superior y salival inferior. Con el núcleo posterior del vago podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca, micción, defecación, aumento del peristaltismo. ¿Ya? Entonces yo con un sentimiento, emoción, puedo evocar esas manifestaciones autónomas. Estoy triste y me pongo a llorar. Estoy alegre y me pongo a llorar. Si hay personas que, qué sé yo, cuando tienen un examen o tienen algo importante, les da deseo de ir al baño. No quiero ir al baño primero porque en la plena cirugía me va a agarrar. O en pleno examen me va a dar ese deseo. Porque ese miedo, preocupación, no sé, lo que usted tenga, emoción, alegría, cuando hace esa actividad, le provoca una conexión por medio del fascículo longitudinal dorsal de la emoción hacia el sistema nervioso autónomo. Y eso hace que usted tenga los deseos de ir al baño, por ejemplo. O explota el aire acondicionado, mi corazón comienza a acelerarse del susto. Emoción, miedo, susto, manifestación autonómica, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, tienen que haber conexiones entre el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Y una de esas conexiones es esta de aquí, ¿ya? El fascículo longitudinal dorsal. ¿Alguna pregunta o duda? Ahora, en relación a las eferencias del hipotálamo, ¿qué sale del hipotálamo? Por ejemplo, el mismo fascículo prosencefálico medial, ¿se acuerdan que ya lo vimos acá? Lo vimos acá en la aferencia, ¿no? ¿Es aferencia y eferencia? Sí. Y aquí está en azul. Miren, el núcleo accumbens, el área septal, se dirige hacia el área preóptica del hipotálamo. Y del área preóptica del hipotálamo sale el fascículo, o sea, es aferencia y eferencia. Sale el fascículo hacia esta zona de aquí, que se llama el área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, y esa área tegmental ventral también tiene que ver con las adicciones. O sea, el fascículo prosencefálico medial es el fascículo de las adicciones. Nace el núcleo accumbens central, se va hacia el hipotálamo y del hipotálamo va a esa zona del mesencéfalo que se llama área tegmental ventral.
todo ese circuito sigue cuando yo tengo una adicción a algo. Ya le dije que no solo puede ser droga, adicciones, pareja, bla, bla, bla. ¿Ya? Otro fascículo es el fascículo mamilo-talámico. Ya lo habíamos conversado. ¿Se acuerdan ustedes que el fornix llegaba hipocampo hipotalámico hacia el cuerpo mamilar y del cuerpo mamilar enviaba un fascículo hacia el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo? Lo conversamos cuando vimos tálamo. Entonces la aferencia del tálamo, como ya estamos en hipotálamo, en este caso va a ser la eferencia, un fascículo mamilo-talámico, ¿ya? Entonces el cuerpo mamilar se dirige hacia el tálamo. Nosotros aquí tenemos el cuerpo mamilar y se va a dirigir hacia el tálamo, núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo. Fascículo mamilo-talámico, ya lo conversamos. Hay otro fascículo que se llama el fascículo mamilo-tegmentario. El mamilo-tegmentario tiene prácticamente la misma función que el fascículo longitudinal dorsal. ¿Se acuerda usted que el fascículo longitudinal dorsal, que ya lo hemos conversado? Ese fascículo longitudinal dorsal decíamos que era el que relacionaba al sistema límbico con las manifestaciones autónomas. El mamilo-tegmentario hace lo mismo. Del mismo cuerpo mamilar se va a la sustancia reticular del tronco y de ahí al sistema nervioso autónomo. ¿Y cuál es la función? La misma. Relacionar emociones y sentimientos con manifestaciones autónomas. O sea, el fascículo longitudinal dorsal y el fascículo mamilo-talámico tienen la misma función. Relaciona sistema límbico con manifestaciones autónomas. Y el fascículo longitudinal dorsal, que ya lo conversamos, es aferencia y eferencia del hipotálamo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud o algo? Como ya lo hemos dicho, ¿no? El hipotálamo está por debajo de la glándula hipófisis. Entonces, si yo lo grafico aquí arriba el hipotálamo, y el hipotálamo es más o menos así. El hipotálamo es esta bolsita, la parte central es apéndice que corresponde a la glándula hipófisis, y aquí está la otra bolsita. ¿Ya? Si yo divido al hipotálamo por la línea media, le paso la línea media, entonces aquí está el hipotálamo del lado derecho y el hipotálamo del lado izquierdo. Ahora, yo estoy viendo de frente al hipotálamo. El fascículo que viene del hipocampo, o fascículo hipocampo hipotalámico, ¿cómo también se llamaba? ¿Cómo se llama también el fascículo hipocampo hipotalámico? ¿Ya está escrito? Fornix, ¿no? El fornix, cuando llega el fornix, mire, llega y me divide al hipotálamo en dos porciones. Mire, el fornix llega y me divide al hipotálamo en dos porciones. La porción que está más hacia afuera sería la porción lateral del hipotálamo. Y la porción que está más a medial sería la porción medial del hipotálamo. O sea, el hipotálamo derecho e izquierdo, debido al fornix, se divide en dos porciones. Porción lateral y porción medial. ¿Ya? Y cada porción tiene núcleos. Entonces, miren, aquí yo tengo, yo lo señalo, miren, aquí tengo la línea media del cuerpo, la línea media, entonces este es el hipotálamo izquierdo y este es el hipotálamo derecho. Este es el hipotálamo izquierdo. Este hipotálamo a su vez se divide por el fornix, esta línea que está aquí, lo divide en porción lateral y porción medial. ¿Ya? En la porción lateral del hipotálamo yo tengo un solo núcleo, que es el que está con verde. Se llama núcleo lateral del hipotálamo. En la porción lateral solo hay un núcleo, el núcleo lateral del hipotálamo. Ese núcleo lateral del hipotálamo es el centro del hambre. Ya es el que nos hace dar hambre a nosotros. Ya sea hambre porque no ha comido, hambre porque se ha comido, pero le da la gula de comer algo y le da el deseo de comer eso, pero la cosa es que le hace tener hambre. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un núcleo que está alterado en las personas que son muy gorditas y que quieren seguir comiendo, ¿no? O personas que tengan deseo de hacerse los atracones y comer mucho. ¿Ya? Algo tiene que ver ese núcleo. Pero este es el núcleo del hambre. Este es el núcleo que hace usted tener deseo de hambre, sea porque no ha comido, sea porque comió, pero ve algo que le gusta, pues y le da una agüita y de comerse, se lo compra, o lo pide a alguien, o le da, no sé, o pide porque su amigo vio y le dio deseo y tal, pero así. ¿Ya? Pero ese núcleo es el que le hace a usted, le da el deseo a usted de comer. ¿Ya? El núcleo lateral del hipotálamo. Ahora, hablemos de la porción medial. Mira, esta es la porción medial, que viste que hay varios núcleos. Vamos a ver esta porción medial, pero no vista de frente, porque este es un corte de frente, lo vamos a ver de ladito. Entonces, viéndolo de ladito, este de aquí, vamos a hacerlo un poquito más macro, más grande. Entonces,
Entonces, esa es la porción medial del hipotálamo vista de lado. La porción lateral ya sabemos que solo tiene un núcleo. Hablemos ahora de la porción medial. La porción medial del hipotálamo, que sería todo esto, que esto es el tálamo, ¿no? El tálamo. Aquí está el hipotálamo. En la porción medial yo tengo tres elementos importantes. Por ejemplo, viene aquí el llama óptico. Ese es el que va a quedar solo abajo. El llama óptico. Y aquí abajo, mira, donde nace la glándula hipófisis, yo tengo el tuber cinerio, que es la porción de donde nace luego la glándula hipófisis. Y hacia atrás tengo este núcleo que lo hemos nombrado full, que es el cuerpo mamilar. Llama la mamilotalámico, un poco de mamilo. ¿Ya? Entonces, el cuerpo mamilar. Esos tres elementos que son muy representativos en la porción medial del hipotálamo me dividen a la porción medial en tres porciones. ¿Ya? Lo que está en relación al quiasma óptico, yo le voy a llamar porción supraquiasmática. Lo que está en relación a esto, que es donde nace la glándula hipófisis, que es el tuber cinerio, le voy a llamar porción tuberal, igual estaba abajo, ¿no? Y lo que está atrás, en relación al cuerpo mamilar, le voy a llamar porción mamilar, porción por región. Entonces tengo tres regiones o porciones: la supraquiasmática, la tuberal y la mamilar. ¿Ya? Y cada una tiene núcleos. ¿Qué núcleo yo encuentro en la porción supraquiasmática? Miren, tengo este núcleo de aquí que se llama el núcleo supraquiasmático, igualito que el nombre de la región, núcleo supraquiasmático. Tengo este núcleo de acá, que lo hemos nombrado, que se llama núcleo del área preóptica del hipotálamo. ¿Ya? Tengo este núcleo de acá, que se llama núcleo anterior del hipotálamo. De aquí. Tengo este núcleo de acá, que se llama núcleo supraóptico. Quizás usted ya lo escuchaba por su profundo conocimiento de fisio, por ejemplo. Ya autista también sabe nombrar, pero uno me parece que es. Y tengo este otro núcleo de acá, que es el núcleo paraventricular, porque mire que acá está el tálamo y aquí tiene el tercer ventrículo, por eso se llama paraventricular. Entonces son los núcleos de la porción supraquiasmática: el supraquiasmático, el preóptico, el anterior del hipotálamo, el supraóptico y el paraventricular. Son los núcleos que están. En la porción segunda, ¿cómo se llama esta porción de aquí? La porción tuberal. En la porción tuberal yo tengo dos núcleos. Uno que está abajo, igualito que en el tálamo, la barriguita, ventromedial. Y otro que está arriba, como está atrás, dorsomedial. Ventromedial y dorsomedial, del hipotálamo. Mire usted que cuando vimos tálamo, también teníamos esos núcleos. Entonces por eso hay que aprender a diferenciar ventromedial y dorsomedial del tálamo o del hipotálamo. Estos son los del hipotálamo y los que ya vimos son los del tálamo. Y hacia atrás yo tengo el núcleo mamilar, en la porción tuberal me faltó, este núcleo de aquí es el núcleo arciforme o arcuato. ¿Ya? El núcleo arcuato o núcleo arciforme. Sería entonces en la porción tuberal tres núcleos: ventromedial, dorsomedial del hipotálamo y el núcleo arcuato o arciforme. ¿Ya? Y hacia atrás yo tengo al núcleo mamilar, al núcleo posterior del hipotálamo y este que se llama túbero mamilar, porque está justo en la transición. Túbero mamilar, posterior del hipotálamo y el núcleo mamilar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ya. Vamos a hablar de las funciones del hipotálamo. Ya sabemos las relaciones, ya sabemos aferencias y diferencias, ya sabemos núcleos. Ahora vamos a hablar de funciones. Ya hemos hablado un poquito de funciones. Por ejemplo, el mamilar lo hemos nombrado mucho, que es límbico, ¿no? El mamilar es muy límbico. Entonces, dentro de las funciones del hipotálamo tenemos algunas. Vamos a conversar de ellas. Por ejemplo, una: gracias al hipotálamo usted tiene hambre y saciedad. O sea, gracias al hipotálamo usted dice tengo hambre, y gracias al hipotálamo usted dice ya no tengo más comida y le viene. El hipotálamo es el que hace eso. Y dése cuenta que eso es una función vital. El comer no solamente me da alegría, me da gusto cuando como algo que me agrada. Comer me permite estar vivo, porque gracias a lo que comemos tenemos nutrientes que permiten que nuestros órganos funcionen y bla bla bla. O sea, el comer es una función vital. ¿Ya? Entonces, el centro del hambre y la saciedad corresponde al hipotálamo. Ahora, ¿cómo lo hace? Hablemos primero cómo me da hambre. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no he comido todo el día. O sí comió, pero por ahí no se ve alguien tiene, o obviamente alguien me da una gula, me da un deseo de comer algo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, cuando no comemos, evidentemente nuestras vías digestivas lo que van a sentir, o lo que van a necesitar ellos es nutrientes. Ellos se dan cuenta que no hay glucosa, no hay proteínas, no hay lípidos, lo que sea que necesiten
van a mandar una señal de me falta esto. Generalmente la mayor señal sale con la hipoglicemia. Ya, cuando no tenemos mucho azúcar, muchos nutrientes para el cerebro y para los órganos, eso manda una señal. O también cuando no hemos comido, también se produce una sustancia que se llama la grelina. La cosa es que manda una señal. Hay una señal. Esa señal tiene que ser interpretada. El hipotálamo no puede interpretar. Entonces, todo el hipotálamo no puede interpretar. Entonces, la señal llega. La señal es quiero comer, pero no sabe la señal dónde llega. ¿Quién es el que regula? El primero que recibe esa señal es el núcleo 4. ¿Se acuerdan del núcleo 4? ¿En qué porción estaba el núcleo 4? ¿En la supraquiasmática, tuberal o mamilar? Tuberal, en el que estaba más abajito. Entonces, mira, el núcleo 4 es el que recepta la señal y el núcleo 4 interpreta la señal. Y él dice, esa señal que me acaba de llegar quiere decir que necesita comer, que tiene hambre. Y le manda la señal al núcleo del hambre, que es el núcleo lateral del hipotálamo. Una vez que se activa el núcleo lateral del hipotálamo, él es el responsable de todo lo que usted haga para comer. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, estoy aquí afuera y no he comido nada, me muero de hambre, ya no aguanto y digo, me quedan 40 minutos para la casa, no, voy a comprar algo de minutos. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo es el que manda la señal a la vía piramidal y todo para que usted se pare, se mueva y vaya hacia el lugar que usted va a ir a comprar algo. ¿Ya? O puede ser una conexión con el sistema límbico, y no comí, está de mal humor, no me digas nada, no he comido y cuando yo no como, mando al diablo que sea. ¿Ya? Entonces, esa señal tiene que ver con el núcleo lateral del hipotálamo, el que le produce ese enojo, esa desesperación cuando uno tiene hambre y más o menos no puede obtener el alimento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son dadas por el núcleo lateral del hipotálamo que busca comer. Y él es el que busca todas las formas de comer. O sea, que se ve en la reunión, que viene la comida, no me voy a comprarme algo de la señora que está vendiendo de gasolina. Entonces, todas esas cosas que usted haga para buscar el alimento que necesita están reguladas por el núcleo lateral del hipotálamo. ¿Ya? Ahora, digamos, usted ya comió, estaba en su reunión, lo vieron intenso, estaba interesado, le dieron 4 platos de comida para que no diga más nada. Entonces usted ya comió tanto y dijo, ya, basta. Ya, ahora sí, ya no quiero más comida. Otro plato, no, ya no. Gracias, pero no. Entonces, así como sucede eso, usted ya cuando come, cuando ya se alimenta, ya se llena, ya se sacia, entonces eso también manda una señal. Manda una señal de que ya no quiero comer más, ya no hagas nada, ya no comes comida, ya no te enojes, ya no andas reclamando al dueño de la reunión que quiero recibir reparte los platos, ya nada, ya quédate calladito, ya comiste. Entonces, así mismo hay una señal. Se eleva mucho el azúcar, la insulina también manda esa señal, porque dice, está pasada la baja el azúcar, que ya no puedo con tanta azúcar. Entonces, él manda una señal. ¿A dónde? Otra vez al núcleo 4. El núcleo 4 recibe esa señal y la interpreta. Y le dice, esta señal quiere decir que ya no quiere comer, ya está saciado, ya basta de comer. Entonces ahora ya no va a ir al núcleo lateral porque es el del hambre, va a ir al núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial del hipotálamo, ¿en qué porción está? ¿Esta es la porción? Tuberal también. El núcleo ventromedial del hipotálamo es el núcleo de la saciedad. Es decir, cuando ya llega la señal, el núcleo ventromedial dice, ya tranquilo, yo me encargo. Ya, él interpreta. Entonces, él es el que manda la señal y hace todo lo que usted haga cuando ya está lleno. No es decir, no te abajo, que se está en estos lugares de fuego de chavo, que tienes que virar el rodo, el clásico que le vira el rodo. Ya no le más comida porque ya viene. ¿Ya? En la reunión, ¿quiere más? ¿Quiere más, señorita? Joven, doctora, ¿quiere más? No. ¿Ya? Entonces, él es el que hace decir, basta, no quiero más. Yo no quiero comer más. Y todo lo que usted haga para usted demostrar que ya no quiere comer más. El núcleo ventromedial es el núcleo de la saciedad. Ahora, ¿cómo llega esa señal? Porque de qué vía nerviosa. Y tanto para el hambre como para la saciedad, la señal llega por el núcleo, por el fascículo solitario. Por el fascículo solitario, él es el que manda la señal. Él es el que recibe y manda la señal al núcleo 4. Y del núcleo 4, él es el que se encarga de mandar la señal al núcleo lateral si tengo hambre o al ventromedial si estoy saciado. O sea, mira, el núcleo del fascículo solitario tiene relaciones con el hipotálamo. También porque acuérdense usted que los alimentos están en
llaman neurohipófisis, que no es nada más que una proyección del hipotálamo. O sea, la porción posterior es el hipotálamo que se ensanchó hacia ella, se alargó hacia ella. Y tiene también una porción anterior. La porción anterior del hipotálamo, del hipófisis, no se relaciona con el hipotálamo, pero está pegada. La porción posterior de la hipófisis se relaciona íntimamente con el hipotálamo y la anterior no. Acuérdense que la anterior, por su profundo conocimiento de embriología, el anterior proviene de la bolsa de Rathke, mientras que la posterior es eso, el hipotálamo extendido. ¿Ya? Ahora, en el hipotálamo tenemos dos núcleos que son importantes. Un núcleo que es de aquí, que es el núcleo paraventricular, y otro núcleo que es de acá, que es el núcleo supraóptico, ¿ya? Que son núcleos productores de hormonas. El núcleo supraóptico y el paraventricular, ¿en qué zona se encuentran? ¿Ah? ¿En qué zona se encuentran? En la zona supraquiasmática, ¿no? Supraquiasmática. En la zona supraquiasmática, y ahora ellos producen hormonas. ¿Qué hormonas produce el núcleo supraóptico? ¿Alguien se acuerdan de fisio, hijos, cuando le habían explicado eso? ¿Qué hormona produce el núcleo supraóptico? La hormona que evita que nosotros orinemos mucho. La hormona que absorbe agua. La hormona vasopresina, o también llamada antidiurética, ¿no? La hormona vasopresina también llamada antidiurética. Y la paraventricular que está arriba, la que permite contraer el útero cuando está naciendo el niño, la oxitocina, ¿no? La oxitocina. Por ejemplo, la hormona oxitocina, hablando de la oxitocina por ahora, la hormona oxitocina, función principal es contraer el útero para que el producto salga. Las mujeres cuando están en trabajo de parto y como que el niño no sale, les inyectan oxitocina en el músculo para que se estimule. Una vez que el producto sale, la oxitocina se produce más todavía, o sea, la oxitocina se produce full en el parto. Pero cuando el producto ya sale, se produce muchísimo más. Se dice que el momento donde una dama tiene más oxitocina es después del parto. ¿Ya? Es después del parto. ¿Por qué? Causa número uno, función número uno. Porque el útero, es verdad que ya no tiene el producto, pero el útero si está en atonía va a sangrar y la mujer se puede morir, haciendo hemorragia por parto y se muere. Entonces, lo que hace la oxitocina, lo produce muchísimo, es contraer el útero. Esto va a palpar ese útero es una piedra, se contrae el útero para parar el sangrado por convulsión. Entonces, la oxitocina sirve durante el parto y después del parto muchísimo más. Otra función de la oxitocina también es en las glándulas mamarias, ayuda a que se contraiga la glándula mamaria, el punto que lactóforo, para que la leche salga para poder alimentar al producto. Pero también se sabe que la oxitocina, aparte de eso de ahí, a la oxitocina también se la conoce como la hormona del amor, ¿ya? Pero no se refiere al amor de pareja, al amor de amistad, se refiere al amor entre la madre y el hijo, o la hija, ¿ya? Entonces, esa hormona, oxitocina, aparte de lo que hemos conversado, es la que crea ese vínculo entre la mamá y su hijo. Y ese vínculo que es muy fuerte, ¿no? Que realmente obviamente hay excepciones y todos queremos a nuestros padres, etc. Pero generalmente el nexo que uno crea con la mamá generalmente es un poquito más fuerte, un poquito más estrecho que el nexo que crea uno con el papá, ¿no? Cuando quiere a su mamá y quiere a su papá muchísimo y lo adora y da la vida por él y bla bla bla, pero generalmente el nexo que uno hace con la mamá es un poquito más fuerte. Y una posibilidad del por qué es por esto, porque el producto sale y es lo que se hace, que se produce mucho oxitocina, contrae el útero, pero también esa oxitocina crea el vínculo con el niño. O sea, por eso generalmente lo que se hace cuando sale el niño es ponérselo directamente a la mamá, para que ese vínculo sea mucho más fuerte. Entonces miren esa frase que me pareció muy interesante, que dice, nunca en la vida una mujer habrá niveles más altos de oxitocina que durante el nacimiento de sus hijos. Lo que le digo, ¿no? El nivel más alto de oxitocina es cuando el producto sale, ni siquiera cuando está en el proceso del parto, ¿ya? Cuando el producto sale, y eso ayuda a la contracción del útero, pero también crea el vínculo mamá-hijo. Y dice que quizás el único momento donde la mamá puede haber tenido tanta oxitocina es cuando ella nació. O sea, cuando nosotros nacemos, también elevamos mucho oxitocina, incluso siendo varones. También la oxitocina que le da la mamá. Entonces, esa oxitocina que le da la mamá, que está elevada al niño, más la de ella que se elevó, es la que crea ese vínculo tan fuerte que generalmente se hace con la mamá. Y esa oxitocina, que le llaman la hormona del amor, también es la responsable de que estimula mucho la parte de los órganos de los sentidos, incluso de la mamá en los primeros años. Y por eso cuando ustedes eran niños, quizás no se estaban con sus 6 primos y usted lloraba y la mamá decía, está llorando a mí. Pero sí,
Entonces, la reabsorción de agua, qué tanta agua usted bote por la orina, depende de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética obviamente no va a actuar de loca. Si la hormona antidiurética siente que su cuerpo necesita agua, ella va a actuar. Va a reabsorber agua. No puede ser que yo necesite agua y la hormona no haga nada y deje que el agua se vaya. No. Si yo necesito agua, la hormona antidiurética va a actuar, va a reabsorber agua del túbulo colector y va a guardarla hasta que usted ya no necesite tanta agua. Y todo lo contrario, si no necesito agua porque estoy bien hidratado, porque tomé bien agua, bla, 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 la hormona antidiurética no va a actuar y va a hacer que usted pues, entonces pueda realizar su proceso de digestión normal, ¿no? Ahora, evidentemente si hablamos de agua, tenemos que hablar también de la sed. La sed nos permite, gracias a la sed nos permite tomar agua, porque el agua es importantísima para nosotros. El agua incluso es más importante que los alimentos. ¿Ya? Entonces yo tengo centros de la sed. Hay dos centros que no son núcleos del hipotálamo, pero que están íntimamente relacionados con el hipotálamo, porque se relacionan con este núcleo supraóptico que produce la hormona antidiurética. ¿Ya? Hay un núcleo que está por debajo del fornix, por eso se llama órgano subfornical, porque está justo debajo del fornix, órgano subfornical. Y hay otro núcleo que está un poquito más adelante del hipotálamo, es el borde anterior, que se llama el órgano vasculoso de la lámina terminal. Son los dos receptores de la sed. El órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal son receptores, son homoreceptores. Ellos están captando qué tanta agua tiene el cuerpo. Si dice, hey, el cuerpo no tiene mucha agua, entonces una cosa que va a hacer es mandar la señal al núcleo supraóptico, tanto el órgano subfornical como el órgano vasculoso de la lámina terminal. Si ellos captan que no hay mucha agua, una cosa que van a hacer es mandar la señal al núcleo supraóptico, es decirle, hey, el núcleo supraóptico produce ADH porque no tiene mucha agua, absorbe. Pero otra cosa que va a hacer evidentemente es hacerle dar sed a usted, porque reabsorbiendo no voy a lograr nada. Voy a hacer dar sed y eso es lo que usted hace al deseo de la sed, que con un vasito se toma o se compra agua, no sé, como usted obtenga el agua. ¿Ya? Entonces, gracias a esos receptores de ahí. Y por ejemplo, hay cosas que pueden bloquear a la hormona antidiurética, como por ejemplo, de esas múltiples causas, tenemos el alcohol. Mire usted como el alcohol reduce el ADH, por eso el paciente que toma alcohol, como no hay mucha ADH, tiene mucho deseo de orinar, ¿no? Si usted se pone en un bar o hay un bar por ahí, tiene que poner un baño, porque si no te regan todas las plantas de la cuadra, ¿no? Porque cuando hemos tomado alcohol, quizás ha pasado, uno no tiene que emborracharse. Quizás han tomado el típico alcohol social que toman 2 o 3 vasos porque están en una reunión y no quieren decir que no, les dan los deseos de diccionario. No tienen que estar ebrios para ustedes hacer eso, porque el alcohol inhibe al ADH y eso hace que usted tenga más deseo de orinar porque elimina más agua. ¿Y usted no? Ahora, en relación a la parte hormonal, ya hemos conversado, ya sabemos que la parte anterior del hipotálamo, la parte posterior de la hipófisis, esta parte posterior de la hipófisis, o también llamada neurohipófisis, prácticamente es una proyección del hipotálamo. Y acuérdense usted, ¿qué hormonas se producen en la parte posterior del hipotálamo? ¿Ah? ¿Qué hormonas se producen en la parte posterior de la hipófisis? Ninguna hormona. Ahí se almacenan hormonas. Se almacenan las dos que hemos conversado, la oxitocina y la ADH, porque la ADH no se produce en la glándula hipófisis, se producen en los núcleos que hemos conversado, el supraóptico y el paraventricular. Ellos lo producen en el hipotálamo. Y por medio de un fascículo hipotálamo hipofisiario, el fascículo hipotálamo hipofisiario que está acá, en el fascículo hipotálamo hipofisiario, mandan la hormona a guardarse en la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis lo que hace es almacenar la hormona, no producirla, la produce el hipotálamo en su núcleo. Y lo que hace es almacenarla, y cuando la necesito, pues la envío. Ahora, la adenohipófisis, que es la parte anterior, como no tiene una relación directa con el hipotálamo, ella sí produce su hormona. La hormona tiroidea, la hormona CTH, la hormona de crecimiento, bla, 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 ella sí la produce. Pero el hipotálamo es como una especie de pareja tóxica. Él quiere controlar a la glándula hipófisis. Como que el hipotálamo fuera la pareja de la glándula hipófisis. Él quiere controlarlo, es un tóxico, él quiere saber todo lo que él hace, todo lo que no hace. Él quiere saber, él quiere decidir cuándo sí, cuándo no la glándula hipófisis trabaja. Entonces él dice, ok, a la neurohipófisis, a la porción posterior la tengo controladita.
Y por medio de mi fascículo hipotálamo hipofisario yo decido cuándo produce hormonas y cuándo no produce hormonas. Pero está picado, ¿por qué? Porque el adeno no la puede controlar por medio de un fascículo nervioso. Pero él es muy tóxico, él quiere tener controlado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hipotálamo para poder controlar al adeno hipófisis? Como no lo puede hacer por fascículos nerviosos, lo hace por medio de vasos sanguíneos, por los vasos. Entonces, hay un circuito de vasos sanguíneos que conecta el hipotálamo, específicamente el núcleo preóptico del hipotálamo. ¿Ya? El núcleo preóptico, ¿qué función? ¿Qué área está el núcleo preóptico? En la porción supraquiasmática, ¿no? En la porción supraquiasmática. Entonces, hay un conjunto de vasos que conectan la porción del hipotálamo, específicamente el núcleo preóptico, con la adelohipófisis. Ahora, ¿qué pasa? Que esos vasos sanguíneos, si fueran normales, arteria vena, tienen que pasar por el corazón, ¿verdad? Para eso tiene el circuito arterial venoso, que la sangre sucia se oxigena gracias al corazón. Entonces, pero el hipotálamo no, el hipotálamo es un tóxico de lo último. Él dice, no, si te baja el corazón, no te voy a poder controlar bien. Yo no quiero que la sangre pase por el corazón. Yo quiero que la sangre desde el hipotálamo directamente se relacione con la hipófisis. Entonces, se ha creado un circuito arterial venoso distinto, diferente, que como es diferente, no tiene que pasar directamente por el corazón. Y a eso se llama sistema porta. ¿Ya? Los sistemas porta son circuitos arteriovenosos distintos, diferentes a los normales, que no tienen que pasar por el corazón, sino que directamente se conecta la arteria con la vena. Existen tres tipos de sistema porta: uno en el hígado, que ya lo haber conocido por anatomía; uno en el riñón, que ya lo tienen que haber conocido por histología; y este que también ya lo haber conocido quizás en fisiología, que es el sistema porta hipoficial. Entonces, ese sistema porta son vasos diferentes, distintos, que como son distintos no pasan por el corazón, o todavía no pasan por el corazón, luego van a pasar por el corazón, y permite una conexión directa entre el hipotálamo y la glándula hipófisis. ¿Para qué? Para que el hipotálamo, específicamente su núcleo preóptico, regule a las hormonas de la adenohipófisis. Entonces, si ya ve que dice la tiroides no está produciendo hormonas, entonces el hipotálamo, por medio del sistema porta hipofisario, le dice, hey, envía un estímulo para la glándula tiroides porque no está produciendo hormonas. O lo contrario, la glándula tiroides está produciendo demasiadas hormonas. Entonces dice el hipotálamo, por medio del sistema porta hipofisario, hey, deben andar estimulando tanto la glándula tiroides porque ya está trabajando demasiado. Inhíbela. Entonces, el núcleo preóptico del hipotálamo se conecta por medio del sistema porta, que es el vaso sanguíneo, la arteria hipoficial superior, con la adenohipófisis para estimular o inhibir la producción de hormonas, como por ejemplo producción de hormonas sexuales, producción de hormonas de crecimiento, prolactina, bla, bla, bla. ¿Alguna pregunta o duda? Ya. Se mide full, función del hipotálamo. Otra función del hipotálamo es que regula el ciclo vigilia-sueño. Acuérdense usted que el circuito tronco y el céfalo cortical, que era el activador del ciclo de vigilia-sueño, cuando vimos sustancia reticular y luego vimos toma, habíamos dicho que la sustancia reticular, cuando pasa por el diencéfalo, pasaba por dos elementos: por el tálamo y por el hipotálamo. Por el tálamo ya vimos, pasa por los núcleos intralaminares del tálamo y también por los núcleos de la porción medial, porción medial, ventromedial y media media. Por el hipotálamo, ¿quién pasa? Y eso es lo que vamos a conversar ahorita. O sea, gracias al hipotálamo yo también me despierto y me duermo. El hipotálamo tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, mire usted, volvemos a hablar del núcleo lateral del hipotálamo. ¿Cuál es la función del núcleo lateral del hipotálamo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función del núcleo lateral? ¿Era el núcleo del hambre, no? Yo me da hambre y despierto o dormido. Despierto, no estoy dormido, no voy a comer. Estoy dormido. Ya me da hambre y me despierto. Estoy dormido y me da hambre y me despierto. Dolor, abdominal, que me muero de hambre, voy a buscar comida a la refri, no sé, algo por ahí, reviso debajo de un plato, se me ha dejado algo, ya algo. O sea, eso es estar despierto para poder tener hambre. El núcleo lateral del hipotálamo, aparte de tener que ver con el hambre, también es un núcleo que tiene que ver con el despertar, le ayuda a despertarse, forma parte del despertar, ¿ya? Incluso cuando el núcleo se daña, forma una enfermedad que se llama la narcolepsia, ¿ya? El daño, la lesión del núcleo lateral del hipotálamo lateral, forma la narcolepsia, con un estado de sueño patológico, donde el paciente se duerme en todos lados, se pasa durmiendo. Puede verse también el paciente que consume droga, puede verse el paciente también soñando, el paciente con Alzheimer, el paciente psiquiátrico, se puede ver
Otro núcleo interesante que podemos conversar en relación al ciclo vigilia-sueño es este chiquitín que está aquí, que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático está en qué porción? En la porción supraquiasmática. El núcleo supraquiasmático es llamado el reloj circadiano, ¿ya? O el reloj biológico. El reloj biológico se refiere a que usted tiene generalmente un horario para hacer determinadas cosas. O sea, por ejemplo, yo a veces tengo un horario para comer. ¿Qué sé yo? Son 6:20 y pico, y alguien le trae un plato de comida y dice, no, a mí no me da hambre todavía, 7, 7:30, y no me lo dan. O lo contrario, ¿no? O lo contrario, dice, no, dame un plato de comida porque yo a las 6 como, si no como a las 6 yo me como loco. Entonces usted tiene un horario para comer, y generalmente a esa hora usted ya le da hambre, usted ya se conoce, ya sabe que la almuerza, que la merienda. Un horario para dormir, usted dice, no, a las 8 yo ni así me acueste ni me canten la canción de cuna 10 veces, no me duermo, porque yo me duermo a las 10. Y todo lo contrario, si son las 10, yo así esté en una iglesia, yo me voy a quedar dormido parado, porque yo a las 10 tengo que estar dormido sí o sí. O sea, generalmente tenemos ese ciclo en donde nos dice cuándo comer, en donde dice qué hora nos sueño, a qué hora nos despertamos, ¿verdad? Que a veces me dicen ustedes como estudiantes, o las personas que se encuentran en el cambio, ese ciclo, pero generalmente tenemos por ahí un medio ciclo que sabemos regular. Hay personas que tienen ciclos hasta la hora tiene ese día del baño, por ejemplo. Dicen, no, tengo que ir al baño porque si no, luego me voy a cualquier lado. Entonces, eso se llama reloj biológico o ritmo circadiano, que es un reloj que nos dice pues cuando yo hago determinadas cosas, ¿ya? Ese reloj biológico, o llamado ritmo circadiano, está regulado por este núcleo de aquí, el núcleo supraquiasmático. Ahora, este núcleo, ¿cómo actúa? ¿Cómo hace eso? Generalmente, entendiendo si está de día o está de noche, ¿ya? O sea, con la luz. Con la luz él entiende, a ver, es de día, entonces de día generalmente la persona está despierta, ya mismo de que pasen las tantas horas del día, pues le van a dar ganas de comer, y lo contrario, ya no hay luz, como no hay luz, pues entonces generalmente las personas van a dormir, viene la merienda, qué sé yo, o sea, así es como el núcleo supraquiasmático entiende qué es lo que usted necesita, con la luz, estando de día o estando de noche. ¿Y cómo él lo sabe? Pues porque mire usted, está encima del quiasma óptico, este es el quiasma óptico es una parte de la vía óptica. Entonces la luz que usted ve a través de los ojos llega por la vía óptica y cuando pasa por el quiasma, porque es un fascículo que conecta con el núcleo supraquiasmático, o un fascículo que lo conecta, le dice, hey, hay luz. O lo contrario, ya no hay luz. Entonces mira usted cómo eso activa. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si el joven ahorita se queda dormido, y queda ahí dormido, acá con él, ya que no duerme. Se queda dormido el joven. Entonces fue lo mismo, que te va a dos ejemplos. Yo cojo un reflector gigante y se lo pongo en la cara del joven, se va a despertar, ¿no? O cuando usted está dormido y su mamá dice, ya abre las cortinas y la luz lo despierta a usted. ¿Quiere ver cómo la luz generalmente nos provoca el despertar? ¿Por qué? Porque la luz pasa por el quiasma óptico y lo que llega al quiasma manda la señal al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, a su vez, mire, estamos viendo cómo usted se despierta con la luz. La señal pasa por el quiasma óptico. El quiasma óptico manda una señal al núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico. El núcleo supraquiasmático luego manda una señal al núcleo dorsomedial. ¿Dónde se encuentra el núcleo dorsomedial? ¿En qué porción? En la porción tuberal, ¿no? Y el núcleo dorsomedial luego, él manda la señal a la sustancia reticular para que usted se despierte. Y así es como uno se despierta. El ejemplo que estábamos haciendo, poner un reflector en la cara de su compañero, ¿qué es lo que hacía? Pasaba por la vía óptica, me estimulaba el núcleo supraquiasmático, me manda la señal al núcleo dorsomedial, el dorsomedial manda la señal a la sustancia reticular y se despierta. ¿Ya? Lo mismo si le abre la cortina o cuando amanece, usted ya, después del sol ya se despierta. Eso sucede así es como usted se despierta con la luz, gracias al núcleo supraquiasmático, pero llega el núcleo supraquiasmático al reloj biológico, ¿no? El que regula todo ese tipo de cosas. Ahora, algo que también tiene que ver con el despertar, que es este núcleo de acá. El núcleo tuberomamilar. ¿Se acuerdan en qué porción estaba el núcleo tuberomamilar? Este de aquí, el núcleo tuberomamilar, ¿en qué porción está? ¿En qué porción está? En la porción mamilar. Este núcleo tuberomamilar produce una sustancia que se llama la histamina. Mire que la histamina es una sustancia que también tiene que ver con las alergias. Ya cuando, no sé, yo me como un pescado que ya está pasado hace varios días, está encochadito. Eso generalmente, esa alergia es producida por la histamina. Al pasar eso, se libera la histamina hace unos procesos y hace que se produzca vasodilatación, y eso es lo que provoca esa parte
repente la histamina ya sea más intensa y le provoca el flujo y dice, oh, y casi que se muere por el cuadro alérgico. ¿Ya? Entonces, la histamina tiene que ver con la alergia, pero también tiene que ver con el despertar, porque lo produce los tubérculos mobiliarios. No sé si ustedes han escuchado que se toman la loratadina, la cetiricina, eso es un antialérgico. Ese antialérgico, si usted lo toma, puede ser que le produzca sueño. ¿Por qué? Porque es un antihistamínico, un antialérgico, porque bloquea a la histamina, no con ganas de que se duerma, sino que bloquea la histamina con el deseo de que la sustancia que se libera en la alergia se inhiba o desaparezca. Por eso es un antialérgico. Si usted, no sé, le molesta la pelusa de los animales, está ahí que se moquea y se raspa y estornuda, se puede tomar una loratadina, le bloquea la histamina y eso disminuye el proceso alérgico. Pero ¿cuál es el problema? Que como la histamina también tiene que ver con el despertar, porque el núcleo tuberomobiliar produce histamina y la histamina manda la señal a la sustancia reticular para que se despierte, puede provocar sueño y le puede hacer de sueño. Por eso se recomienda que los pacientes que tomen antihistamínicos no pueden conducir, por ejemplo, que se queda dormido, se accidenta, se mata, mata a alguien, etc. ¿Ya? Por eso, cuerpo de histamina. Otro núcleo que también tiene que ver con el despertar, que lo hemos conversado, es el núcleo del área preóptica. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho del núcleo del área preóptica? ¿Qué tiene que ver con el núcleo del área preóptica? Dentro de la función. Lo hemos hablado mucho. Ahí llega el fascículo procesal medial, ahí llega también el área medular. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra función? Acuérdense que él era la parte del hipotálamo que era el tóxico. ¿Ya? Él es el tóxico. Regulado. Él es el tóxico porque hace qué cosa? Regulado. ¿Controlaba a quién? A la red de hipófisis. Hay que controlar, porque es un tóxico, quería controlarlo ahí, quería controlarlo, controlarlo. Si ustedes conocen a alguien ahí, pónganle cara de área preóptica y a usted no se olvida nunca en la vida. ¿Ya? El área preóptica es el controlador. Además, el área preóptica, aparte de ser la que controla la adenohipófisis, aparte de ser el tóxico de la adenohipófisis, aparte él produce GABA. El GABA es inhibidor. El GABA produce sueño. O sea, el área preóptica actúa sobre la sustancia reticular, pero de forma negativa. La hace inhibir, hace que ustedes den sueño. ¿Ya? El área preóptica también puede provocar sueño. Entonces, cuando se daña el área preóptica, pues pasa lo contrario, no le da sueño, tiene insomnio. Ya, generalmente el insomnio, una de las causas del insomnio puede ser algún problema del hipotálamo. Es una causa muy improbable, ¿no? Generalmente el insomnio tiene otras causas que incluso luego tenemos que conversar. Y la última de las funciones del hipotálamo es múltiples funciones que tiene, realmente es la termorregulación. El hipotálamo es termorregulador. O sea, si usted está muy caliente, el hipotálamo dice, hey, cuidado que me caliente, te vas a quemar, mejor vas a bajar la temperatura. Y todo lo contrario, si usted está muy frío, el hipotálamo hace que se eleve la temperatura, es el termorregulador. El hipotálamo, generalmente nace ya uno con un hipotálamo muy bien desarrollado y todo, pero el hipotálamo puede estar incipiente, o sea, puede no estar totalmente formado, máximo hasta los 5 años de edad. O sea, hasta los 5 años de edad puede ser que ese niño no pueda termorregular, eso es normal. O sea, el hipotálamo no siempre sale muy desarrollado en su parte termorreguladora. Por eso, los niños hasta los 5 años pueden convulsionar por fiebre. Entonces, cuando ustedes tienen un niño, tienen su hijo, o su primo, su sobrino, conocido, etc., y en algún momento le ha pasado, el niño tiene fiebre,
regulamos que no funciona. Y ahí habría que ver de qué pasa sobre el cerebro, que tu tumor, el hemorragia, el infarto, el hipotálamo nació subdesarrollado y que va a tener millón de problemas, etc. Pero un niño hasta los 5 años puede convulsionar por fiebre, porque el hipotálamo hasta los 5 años puede no estar bien funcionando, pero después de eso, no. Y si el niño convulsiona por fiebre, o no es fiebre, es epiléptico, o el hipotálamo no está funcionando y no va a funcionar más, y hay un problema serio, muy serio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo era rural, para conocer esto, que llegaba un niño de 3 años con fiebre, cuando se me asustaba, ese tío no puede tener la especialidad. Más aún si papá, mamá ha sufrido viene con la abuela y dice, no, si el papito del niño vino a convulsionar a los 2 años, pues más razón todavía porque puede heredarse eso. Entonces, si me da miedo, yo regresaba y todo hasta que le baje la temperatura, es parámetro, que ya luego comenzaremos en años superiores, en semestres superiores, es parámetro, ¿no? Pero si por ejemplo me llega un niño con fiebre, ¿qué edad tiene? 8 o 10 años, no me va a convulsionar, pero luego el niño bien sano, no me da la apariencia de ser un niño con alguna patología como para pensar que su hipotálamo no esté funcionando, ya simplemente lo regulamos, le bajamos un poquito la temperatura hasta que se sienta mejor y lo mandamos a la casa para que el otro día vaya al pediatra. ¿Ya? Entonces depende de la edad, pero es importante que usted sepa eso. Hasta los 5 años el hipotálamo puede no termorregular. En algunos no pasa, pero hasta los 5 años se puede, pero pasado eso ya hay un problema serio. Si es que el niño tiene que ser eléctrico. Y eso gracias al hipotálamo. El hipotálamo termorregula. Por ejemplo, los reptiles no tienen un hipotálamo funcional. Por eso, si usted va, no sé, al Pantanal o a algún lugar donde haya cocodrilos y esté el sol, lo ve los cocodrilos ahí acostados en el sol. ¿Ya? Están asoleándose, no, están calentándose, porque ellos no pueden termorregular, entonces se calientan con el sol. Y cuando ya sienten que ya se calentaron demasiado, se van a buscar las sombras para regularse, así tienen que estar ahí. ¿Ya? Los reptiles no termorregulan, el hipotálamo no funciona mucho. Entonces, cuando yo hablo de hipotálamo termorregulador, yo recuerdo 2 núcleos. El núcleo anterior del hipotálamo, que está en qué porción? ¿Qué porción del núcleo anterior? La más anterior. ¿Cuál es la porción más anterior? Supraquiasmática. Y el posterior del hipotálamo, la más posterior. ¿Cuál es la porción más posterior? La mamilar. Entonces, el núcleo anterior del hipotálamo es parasimpático. El parasimpático es el que hace que la temperatura baje. El parasimpático baja la temperatura. Entonces, si la temperatura está muy alta, el parasimpático dice, hey, está muy alto, bajémoslo un poquito. ¿Ya? Entonces el parasimpático hace que baje, porque si está muy caliente, corrió mucho, hay mucho sol, etc., el parasimpático produce muchas cosas. Una de las cosas que produce es que sude, por ejemplo, gracias al parasimpático. ¿Por qué? Porque el sudor es agüita y el agüita como que lo refresca, ¿no? Hasta que te vaya, se baña, no sé, ya debe estar en el sol. Entonces el parasimpático es responsable de esa producción de sudor para que baje su temperatura. Y todo lo contrario. La porción posterior es el simpático, el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático es el que hace que la temperatura suba. Entonces, si la temperatura está muy baja, el simpático dice, hey, está muy baja, pero la hipotermia, bla, 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 subamos la temperatura. Por ejemplo, ahorita, si está con frío usted, se pone la chompa y todo eso para que no pierda tanto calor, pero algo que hacemos en nuestro cuerpo es comenzar a temblar, ¿no? Este temblor, ¿para qué se produce? Produciendo calor. Esa es la idea del